Yo soy el abogado de esta viuda, dijo Jesús al juez, y algo imposible sucedió. Rosa Jiménez tenía 58 años cuando comprendió que la justicia de los hombres no siempre es justa, no porque lo hubiera leído en algún libro o porque alguien se lo hubiera advertido, sino porque esa mañana del lunes 15 de octubre, mientras doblaba la última camisa que había cosido durante la noche, recibió la notificación que cambiaría su vida para siempre. El sobremanila llegó con un mensajero que ni siquiera esperó su firma. Lo dejó en la puerta de su modesta casa en el barrio Santa Cruz y se marchó rápidamente, como quien entrega malas noticias y no quiere ver el rostro de quien las recibe. Rosa lo recogió con manos temblorosas. Sus dedos, marcados por años de coser a mano y cuidar enfermos, apenas podían sostener el papel. Dentro había una citación judicial. El Banco Central del Progreso, representado por el señor Martín del Valle, solicitaba el desalojo inmediato de su vivienda por supuesto incumplimiento de pago de hipoteca. La audiencia estaba programada para el viernes de esa misma semana. 4 días, solo 4 días para defender el techo bajo el cual había criado a sus 2 hijos, donde había cuidado a su esposo durante su enfermedad y donde había construido cada recuerdo de los últimos 30 años. Rosa sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en el escalón de la entrada, con la notificación temblando en sus manos. Sus hijos, Miguel de 16 años y Elena de 14, salieron al escuchar el portazo que había dado el viento. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Miguel, acercándose con esa mezcla de preocupación y madurez forzada que había desarrollado desde la muerte de su padre hace 2 años. Rosa no pudo hablar. Simplemente extendió el papel hacia él. Miguel lo leyó en voz alta para que Elena también escuchara. Con cada palabra, el color desaparecía de sus rostros juveniles. «Pero eso es imposible», exclamó Miguel cuando terminó de leer. «Papá dejó todo pagado. Yo lo vi. Tú nos lo dijiste. Teníamos el recibo». Rosa asintió con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo sé, mi hijo. Tu padre trabajó hasta su último día para asegurarse de que esta casa quedara completamente nuestra. Me mostró el comprobante del último pago. Me dijo que ya no tendríamos que preocuparnos más por eso». «Entonces, ¿por qué el banco dice que debemos dinero?», preguntó Elena con voz temblorosa. «No lo sé, mi amor. No lo entiendo». Esa noche, Rosa no pudo dormir. Se quedó sentada en la mesa de la cocina, rodeada de papeles que había guardado en una caja de metal durante años. Facturas pagadas, recibos de servicios, documentos de la casa. Todo estaba allí, perfectamente organizado, porque su esposo Alberto había sido un hombre meticuloso que nunca dejaba nada al azar. Pero el comprobante del último pago de la hipoteca no estaba. Rosa buscó en cada folder, en cada sobre, en cada rincón de esa caja. Nada. Era como si ese documento crucial hubiera desaparecido del mundo. Recordaba haberlo visto claramente el día que Alberto llegó del banco, 2 meses antes de morir. Recordaba cómo sus ojos cansados por la enfermedad se habían iluminado al mostrarle el papel sellado. «Ya está, mi amor», le había dicho con voz débil pero llena de paz. «La casa es completamente nuestra. Pase lo que pase conmigo, tú y los niños tendrán un techo seguro». Ahora ese documento había desaparecido y con él su única prueba. A la mañana siguiente, Rosa fue al banco. Llevaba su mejor vestido, uno negro que guardaba para ocasiones importantes, y caminó las 8 cuadras hasta el edificio imponente del Banco Central del Progreso. Nunca le había gustado ese lugar. Las paredes de mármol, los pisos brillantes, las miradas frías de los empleados que te hacían sentir pequeño e insignificante. «Necesito hablar con alguien sobre mi hipoteca», le dijo a la recepcionista, una mujer joven con uñas perfectamente pintadas que la miró de arriba a abajo antes de responder. «¿Tiene cita?». «No, pero es urgente. Me llegó una notificación de desalojo y necesito aclarar que mi esposo ya pagó toda la hipoteca». La recepcionista suspiró como si Rosa acabara de pedirle algo imposible.
Todos los casos de desalojo se manejan directamente con el departamento legal. Ya no podemos hacer nada desde aquí. Por favor, solo necesito hablar con alguien que pueda revisar los registros. Tiene que haber un error. Señora, si recibió una notificación de desalojo, es porque el sistema muestra pagos pendientes. Nuestro sistema no se equivoca. Rosa sintió la humillación quemar su rostro. Mi esposo murió hace 2 años. Antes de morir, pagó todo. Me mostró el comprobante. Tiene que estar en sus archivos. Si tuviera el comprobante, debería presentarlo en la audiencia. Sin ese documento, no hay nada que podamos hacer. Pero ustedes deben tener una copia. Ustedes son el banco. Tienen que tener registro de todos los pagos. La recepcionista la miró con una mezcla de aburrimiento y fastidio. Los registros se actualizan automáticamente. Si el sistema no muestra el pago, es porque no se realizó. Rosa se aferró al mostrador. Por favor, tiene que ayudarme. Esa casa es todo lo que tengo. Si nos sacan de allí, no tenemos a dónde ir. Lo siento, señora. Tendrá que resolver esto con su abogado en la audiencia. No tengo abogado. No tengo dinero para pagar un abogado. La recepcionista se encogió de hombros. Entonces tendrá que representarse a sí misma. Que tenga buen día. Rosa salió del banco sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Caminó sin rumbo durante 1 hora, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Cómo era posible que un banco tan grande, con tantos empleados y tantas computadoras, no tuviera registro de un pago que ella sabía que se había hecho? Cuando regresó a casa, encontró a Miguel buscando en el viejo ordenador de su padre. El muchacho había aprendido a usar las computadoras en la escuela y estaba revisando todos los archivos digitales que Alberto había dejado. «Mamá, tiene que haber algo aquí», dijo, sin apartar los ojos de la pantalla. Papá era muy organizado. Si pagó la hipoteca, debe haber guardado una copia digital. Pero después de 3 horas de búsqueda, tampoco encontraron nada. Era como si ese documento específico hubiera sido borrado de la existencia. Esa noche, los 3 se sentaron a la mesa a cenar en silencio. Elena había preparado arroz con frijoles, uno de los pocos platos que sabía hacer. Nadie tenía hambre, pero trataban de mantener la normalidad. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó finalmente Elena, rompiendo el silencio. Rosa miró a sus hijos. Miguel tenía los ojos de su padre, esa misma determinación mezclada con bondad. Elena había heredado su propio rostro, pero con la dulzura que Alberto siempre tuvo. Eran buenos niños, estudiosos, respetuosos. No merecían pasar por esto. «Vamos a ir a esa audiencia», respondió Rosa con más firmeza de la que realmente sentía. «Vamos a decir la verdad y vamos a confiar en que Dios nos ayudará». «Pero ¿cómo vamos a probar que papá pagó si no tenemos el comprobante?», insistió Miguel. Rosa no tenía respuesta para esa pregunta. Solo tenía fe, una fe que había sostenido a su familia durante la enfermedad de Alberto, durante los meses difíciles después de su muerte, durante las noches en que cosía hasta el amanecer para poder poner comida en la mesa. «Tu padre me enseñó algo muy importante», les dijo finalmente. «Me enseñó que cuando hacemos lo correcto, cuando vivimos con honestidad y trabajamos con dignidad, Dios siempre nos ve, siempre nos escucha y siempre nos ayuda, aunque no sea de la manera que esperamos». Al día siguiente era martes. Rosa decidió que necesitaba entender mejor lo que estaba enfrentando. Fue a la biblioteca municipal, donde la señora Campos, la bibliotecaria, la conocía desde que Miguel y Elena eran pequeños. «Doña Rosa, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó la señora Campos con una sonrisa genuina. «Necesito información sobre procesos de desalojo y derechos de vivienda. Me llegó una notificación y no sé qué hacer». La expresión de la señora Campos cambió inmediatamente a una de preocupación. «Ay, doña Rosa, lo siento mucho. Déjeme buscar lo que tenemos». Durante las siguientes horas, Rosa se sumergió en libros de derecho civil que apenas entendía. Las palabras eran complicadas,
los conceptos confusos. Pero había algo que sí entendió claramente. Sin un abogado y sin pruebas, sus posibilidades de ganar eran prácticamente nulas. «Doña Rosa», le dijo la señora Campos cuando vio la desesperación en su rostro, «conozco a un abogado joven que a veces toma casos pro bono. ¿Quiere que le dé su número?» Rosa llamó inmediatamente. El abogado, un hombre llamado Javier Soto, escuchó su historia con atención. «Señora Jiménez, entiendo su situación y me gustaría ayudarla», le dijo con voz amable. «Pero sin el comprobante de pago va a ser muy difícil. El Banco Central del Progreso tiene uno de los equipos legales más poderosos de la ciudad y Martín del Valle es conocido por nunca perder un caso. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer?». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Puede presentarse y contar su versión de los hechos. Puede pedir que el banco presente sus registros completos de pagos. Pero honestamente, si ellos dicen que no hay registro de ese pago final y usted no puede probarlo, el juez no tiene otra opción que fallar a su favor. ¿Ni siquiera va a intentar defenderme? Señora Jiménez, yo quisiera, de verdad, pero tengo otros 3 casos urgentes esta semana. Y francamente, sin evidencia, estaría tomando su tiempo, y el mío, sin poder ofrecerle una defensa real». Cuando Rosa colgó el teléfono, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Estaba sola, completamente sola, sin abogado, sin evidencia, sin nadie que creyera en su palabra contra la de un banco poderoso. Esa noche, después de que Miguel y Elena se durmieron, Rosa se arrodilló junto a su cama. Era algo que hacía todas las noches desde que era niña, pero esta vez sus oraciones tenían una urgencia diferente. «Señor Jesús», susurró en la oscuridad de su habitación, «no sé qué hacer. No tengo abogado, no tengo papeles, no tengo dinero, no tengo influencias. Solo tengo mi palabra y la verdad de lo que pasó. Alberto pagó esa casa. Él trabajó hasta su último aliento para asegurarse de que sus hijos tuvieran un hogar. No es justo que nos lo quiten ahora». Sus lágrimas caían sobre las manos entrelazadas. «Tú sabes que no estoy mintiendo. Tú estuviste allí cuando Alberto llegó con ese comprobante. Tú viste su alegría. Tú escuchaste su promesa de que estaríamos seguras. Si hay alguna manera, si hay algún milagro que puedas hacer, por favor, ayúdanos. No por mí, Señor, sino por mis hijos. Ellos no merecen perder su hogar». El miércoles por la mañana, Rosa despertó con una paz extraña. No había cambiado nada en su situación. Seguía sin abogado, sin pruebas, sin esperanza aparente, pero algo dentro de ella se había aquietado. Era como si hubiera entregado toda la carga a manos más fuertes que las suyas. Ese día fue a visitar al padre Gonzalo, el sacerdote de su parroquia. Lo conocía desde que llegó a la comunidad y siempre había sido un hombre sabio y compasivo. «Hija mía», le dijo el padre después de escuchar toda su historia, «a veces Dios permite que pasemos por valles oscuros para mostrarnos que Él es nuestra luz. No sé cómo va a resolver esto, pero sé que Él no abandona a las viudas ni a los huérfanos. Está escrito en su palabra una y otra vez. Pero, ¿y si pierdo la casa, padre? ¿Y si esto es simplemente algo que tengo que aceptar?» El padre Gonzalo tomó sus manos entre las suyas. «Rosa, he sido sacerdote durante 40 años. He visto milagros que desafían toda explicación. He visto a Dios mover montañas cuando todos pensaban que era imposible. Tu fe no está en vano. Ve a esa audiencia, di la verdad y deja el resultado en las manos de Dios». El jueves, Rosa pasó el día preparándose para la audiencia. Planchó su mejor vestido. Organizó todos los documentos que tenía, aunque sabía que ninguno de ellos era el que realmente necesitaba. Practicó lo que iba a decir, las palabras que usaría para explicar su situación. Miguel y Elena la observaban con una mezcla de admiración y temor. Su madre, que siempre había sido fuerte pero callada, ahora estaba preparándose para enfrentar a los poderosos. Era como ver a una leona preparándose para defender a sus cachorros. «Mamá, ¿podemos ir contigo mañana?»,
preguntó Elena esa noche. ¿Están seguros? Va a ser difícil. Va a ser doloroso escuchar lo que van a decir sobre nosotros. Somos una familia, respondió Miguel con firmeza. Papá siempre nos enseñó que las familias enfrentan las cosas juntas. Queremos estar contigo. Rosa los abrazó, sintiendo que a pesar de todo lo que había perdido, todavía tenía lo más importante, el amor incondicional de sus hijos. Esa última noche antes de la audiencia, Rosa apenas durmió. Se quedó despierta mirando las fotos de Alberto que tenía en su mesita de noche. En una de ellas, él sostenía a Miguel recién nacido. En otra, estaba con Elena en su primer día de escuela. En la última, tomada solo semanas antes de su muerte, estaba en el jardín de la casa, débil pero sonriente. Alberto susurró en la oscuridad: «Mañana voy a defender lo que tú construiste. Voy a luchar por nuestros hijos. Sé que me estás viendo. Sé que estás intercediendo por nosotros. Y sé que de alguna manera todo va a estar bien». Cuando finalmente cerró los ojos, tuvo un sueño extraño. Soñó que estaba en el tribunal, sola y asustada, pero de repente una luz brillante llenaba la sala. No podía ver quién era, pero sentía una presencia poderosa y amorosa a su lado. Una voz, clara como el cristal, decía: «No temas, yo soy tu defensor». Despertó con las primeras luces del amanecer del viernes. El día de la audiencia había llegado. Se levantó, se arrodilló una última vez y oró con palabras sencillas pero profundas: «Señor Jesús, si no tengo abogado en la tierra, sé tú mi abogado. Si no tengo pruebas que los hombres puedan ver, tú que ves todo, sé mi testigo. Si no tengo poder ni influencia, que tu poder sea suficiente. No sé cómo vas a hacerlo, pero confío en que no nos abandonarás. Hágase tu voluntad». Y mientras se preparaba para salir hacia el tribunal, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que todos entenderían la justicia, la fe y el poder de un Dios que defiende a los indefensos. ¿Alguna vez has sentido que estás completamente solo contra un sistema injusto? ¿Has experimentado ese momento en que solo te queda la fe? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia. Y si esta historia te está tocando el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que Dios nunca abandona a los suyos. El Tribunal Civil del Distrito Centro era un edificio que intimidaba incluso a quienes tenían razones legítimas para estar confiados. Construido en los años 50, sus columnas de concreto y sus pasillos resonantes hablaban de una época en que la justicia se concebía como algo imponente y distante. Rosa Jiménez nunca había estado allí, ni siquiera sabía que existía hasta que recibió la citación. Esa mañana del viernes 15 de octubre, Rosa, Miguel y Elena llegaron al tribunal una hora antes de la audiencia programada. Habían tomado 2 autobuses para llegar allí, guardando cuidadosamente los pesos que necesitaban para el regreso. Rosa llevaba su vestido negro, el mismo que había usado para el funeral de Alberto. Miguel llevaba la única camisa de vestir que tenía, heredada de su padre. Elena había trenzado su propio cabello esa mañana, con manos temblorosas pero decididas. Mientras subían las escaleras de mármol hacia la sala de audiencias número 7, Rosa sintió que cada paso pesaba como plomo. A su alrededor, abogados con trajes caros caminaban con maletines de cuero, hablando en términos legales que ella no entendía. Secretarias con tacones resonantes corrían de un lado a otro con folders llenos de documentos importantes. Todo el mundo parecía saber exactamente qué hacer y a dónde ir, excepto ella. «Mamá, ¿estás bien?», susurró Miguel tomando su mano. Rosa asintió, aunque no estaba segura de estar bien. Sentía que el corazón le latía tan fuerte que todos podían escucharlo. Sentía que sus piernas temblaban bajo la falda del vestido, pero tenía que ser fuerte. Sus hijos la estaban mirando. Cuando llegaron frente a la puerta de cristal de la sala número 7, Rosa se quedó paralizada.
A través del vidrio pudo ver el interior. La sala era mucho más grande de lo que había imaginado. Había filas de asientos de madera oscura, como en una iglesia, pero fríos e impersonales. Al frente, una mesa larga donde se sentaría el juez. A los lados, 2 mesas más pequeñas para las partes. Y en una de esas mesas ya estaba sentado Martín del Valle. Rosa lo reconoció inmediatamente, aunque nunca lo había visto en persona. Había visto su foto en el periódico local varias veces. Era el dueño y director del Banco Central del Progreso, un hombre de aproximadamente 55 años, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, traje gris de 3 piezas que probablemente costaba más de lo que Rosa ganaba en 6 meses. Tenía el rostro de alguien que nunca había conocido la necesidad, la preocupación o la humillación, pero no estaba solo. A su lado había 2 hombres y una mujer, todos con trajes impecables y maletines abiertos sobre la mesa, llenos de documentos perfectamente organizados, sus abogados, un equipo legal completo para un caso que debería haber sido simple. «Mamá», Elena tiró de su manga, «mira cuántos abogados tienen». Rosa siguió la mirada de su hija y sintió que el estómago se le revolvía. Mientras Martín del Valle tenía 3 abogados profesionales, ella tendría que sentarse sola en la otra mesa. Una viuda costurera de 58 años contra uno de los hombres más poderosos de la ciudad y su arsenal legal. «No podemos hacer esto», murmuró Rosa, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «Míralos. Tienen documentos, tienen abogados, tienen todo preparado. Nosotros no tenemos nada». Miguel apretó su mano con más fuerza. «Mamá, recuerda lo que el padre Gonzalo te dijo. Recuerda tu oración de esta mañana. No estamos solos». Pero en ese momento, parada frente a esa puerta de cristal, viendo la disparidad de fuerzas, Rosa se sintió más sola que nunca. ¿Cómo podía una simple mujer, sin educación legal, sin recursos, sin siquiera el documento más importante, enfrentarse a esto? Cuando finalmente entraron a la sala, todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Martín del Valle los observó con una expresión que Rosa no pudo interpretar. No era exactamente desprecio, pero tampoco compasión. Era la mirada de alguien que ve un obstáculo menor en su camino, algo que será removido pronto y sin mucho esfuerzo. Uno de sus abogados, un hombre de aproximadamente 40 años con gafas de montura dorada, se inclinó hacia del Valle y le susurró algo. Ambos sonrieron ligeramente. Rosa sintió la humillación quemar su rostro. Sabía exactamente lo que estaban pensando, que esto sería fácil, que ella no tenía ninguna oportunidad, que en una hora todo habría terminado y podrían continuar con su día. Rosa y sus hijos se sentaron en la mesa que les correspondía. La superficie de madera estaba fría y pulida. Frente a ella había un micrófono pequeño que amplificaría su voz cuando hablara. A su derecha, la mesa de Del Valle estaba cubierta de folders, documentos impresos con el logo del banco, tabletas electrónicas. A su izquierda, ella solo tenía una carpeta de cartón gastada con los pocos papeles que había podido reunir. «Señora», se acercó el secretario del tribunal, un hombre mayor con expresión cansada. «¿Está representada por un abogado?» «No, señor, me represento a mí misma». El secretario suspiró como si hubiera escuchado esa respuesta demasiadas veces. «Entiendo. ¿Tiene todos sus documentos en orden?» «Tengo lo que pude reunir. El juez estará aquí en 5 minutos. Por favor, apague su teléfono celular y mantenga silencio una vez que comience la audiencia». Esos 5 minutos fueron los más largos de la vida de Rosa. Sentada en esa silla dura, con sus hijos detrás de ella, en la primera fila de asientos públicos, trató de respirar profundamente, trató de recordar las palabras que había practicado, trató de mantener la calma, pero todo lo que podía pensar era: «Señor Jesús, si no tengo abogado, sé tú mi defensa». Finalmente, una puerta lateral se abrió y todos se pusieron de pie. El magistrado Raúl Alcázar entró a la sala con su toga negra.
Era un hombre de aproximadamente 60 años, cabello gris, expresión seria que había sido moldeada por 30 años viendo casos de todo tipo. Tenía reputación de ser justo pero estricto, de apegarse estrictamente a la ley sin dejarse llevar por emociones. Se sentó en su lugar elevado, acomodó algunos papeles y finalmente miró hacia abajo, hacia las dos mesas. Sus ojos pasaron primero por la mesa de Del Valle, donde los tres abogados se habían puesto de pie con postura perfecta y profesional. Luego miró hacia la mesa de Rosa, donde ella estaba de pie, temblando ligeramente, con las manos apretadas sobre la carpeta de cartón. «Buenos días», dijo el juez Alcázar con voz resonante que llenó toda la sala. «Estamos aquí para la audiencia en el caso Banco Central del Progreso versus Rosa Jiménez. Expediente número 3242-2023. ¿La parte demandante está presente?» El abogado de las gafas doradas se puso de pie. «Sí, su señoría. Doctor Fernando Salazar, representando al Banco Central del Progreso y a su director, el señor Martín del Valle, quien también está presente». «Muy bien. ¿La parte demandada?» Rosa se puso de pie, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. «Sí, su señoría, Rosa Jiménez. Me represento a mí misma». El juez la miró con una expresión que podría haber sido compasión o simplemente curiosidad profesional. «Señora Jiménez, ¿entiende que tiene derecho a representación legal? ¿Ha decidido voluntariamente representarse a sí misma?» «No es que lo haya decidido, su señoría», respondió Rosa con voz temblorosa pero honesta. «No tengo dinero para pagar un abogado. Intenté buscar ayuda, pero nadie pudo tomarme el caso tan rápido». El juez asintió levemente. Era una historia que había escuchado muchas veces. «Entiendo. Procederemos entonces. Doctor Salazar, puede presentar su caso». El abogado se puso de pie con la confianza de alguien que había ganado docenas de casos similares. Caminó hacia el frente con un control remoto en la mano. De repente, una pantalla grande se iluminó en la pared lateral de la sala. Era una presentación profesional con el logo del banco. «Su señoría», comenzó con voz clara y profesional. «El caso que presentamos hoy es lamentable pero necesario. La señora Rosa Jiménez adquirió una hipoteca con nuestro banco hace 30 años. Durante 29 años mantuvo sus pagos al corriente. Sin embargo, hace 2 años, después del fallecimiento de su esposo, dejó de realizar los pagos correspondientes. Rosa sintió que su corazón se aceleraba. Eso no era cierto. Eso no es... «Señora Jiménez», la interrumpió el juez con voz firme. «Tendrá su turno para hablar. Por favor, mantenga silencio mientras la otra parte presenta su caso». Rosa se mordió el labio, sintiendo la injusticia quemar su garganta. Tenía que quedarse callada mientras escuchaba mentiras sobre su familia. El doctor Salazar continuó, haciendo clic en su control remoto. La pantalla mostró ahora un gráfico con fechas y cantidades. Como pueden ver en esta línea de tiempo, el último pago registrado en nuestro sistema fue realizado el 15 de marzo de hace 2 años. Después de esa fecha, no hay registro de ningún pago adicional. Hizo clic de nuevo y apareció una foto de la casa de Rosa. La propiedad en cuestión está ubicada en el barrio Santa Cruz, calle Esperanza, número 342. Según nuestros registros, aún se adeudan 2 pagos mensuales, lo que representa una cantidad total de... Continuó hablando durante 15 minutos más, presentando documentos impresos del sistema del banco, mostrando gráficos de pagos, citando cláusulas del contrato de hipoteca. Todo era tan profesional, tan pulido, tan convincente. Para cualquiera que no conociera la verdad, parecería un caso abierto y cerrado. Cuando terminó, se volteó hacia Rosa con una expresión de falsa compasión. «Su señoría, entendemos que la señora Jiménez ha pasado por momentos difíciles. La pérdida de un esposo es algo terrible, pero el banco tiene obligaciones fiduciarias, tiene depositantes que confían en la institución. No podemos hacer excepciones por situaciones personales, por muy trágicas que sean».
Se sentó, claramente satisfecho con su presentación. Martín del Valle le dio una palmadita aprobatoria en el hombro. El juez Alcázar se dirigió entonces a Rosa. Señora Jiménez, ahora es su turno. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Rosa se puso de pie con las piernas temblorosas. No tenía presentaciones en pantalla grande, no tenía gráficos profesionales, solo tenía su voz y su verdad. Su señoría, comenzó, y su voz sonó pequeña y asustada en comparación con la del doctor Salazar. Todo lo que acaba de decir ese abogado es mentira. Mi esposo pagó toda la hipoteca, completamente. Yo lo vi. ¿Tiene prueba de ese pago?, preguntó el juez. Mi esposo me mostró el comprobante cuando llegó del banco. Estaba tan feliz. Dijo que finalmente la casa era completamente nuestra, que yo y mis hijos estaríamos seguros. Señora Jiménez, la interrumpió el juez gentilmente. Entiendo lo que me está diciendo, pero necesito ver documentación. ¿Tiene el comprobante de ese pago? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Rosa. No, su señoría. Lo busqué por todas partes. Estaba en mi caja de documentos importantes, pero ya no está. Pero yo lo vi, mis hijos lo vieron, Alberto nos lo mostró. El doctor Salazar se puso de pie inmediatamente. Su señoría, con todo respeto, la palabra de la señora Jiménez no es evidencia. Nuestro sistema bancario muestra claramente que no hay registro de ese supuesto pago final. Hemos presentado documentación oficial, certificada, que demuestra que los pagos se detuvieron hace 2 años. El juez miró a Rosa con una expresión que ella no pudo interpretar. ¿Era compasión? ¿Frustración? ¿Incredulidad? Señora Jiménez, ¿tiene algún otro documento? ¿Estados de cuenta? ¿Recibos? ¿Algo que pueda respaldar su afirmación? Rosa abrió su carpeta de cartón con manos temblorosas. Sacó los papeles que había traído, recibos de pagos anteriores, de hace años, facturas de servicios pagadas puntualmente, referencias de vecinos que atestiguaban su carácter, pero nada de eso probaba que el último pago se había realizado. Tengo estos recibos de pagos anteriores, dijo, extendiéndolos hacia el secretario, quien los tomó y se los pasó al juez. Puede ver que siempre pagamos a tiempo, que nunca tuvimos un retraso. ¿Por qué de repente dejaríamos de pagar justo cuando solo faltaban 2 pagos? El juez revisó los papeles brevemente. Estos documentos muestran que usted tenía un buen historial de pagos, es cierto, pero eso no prueba que se hizo el pago final. Su señoría, intervino el doctor Salazar, si me permite, quisiera presentar otro documento. Sacó un papel de su maletín y se lo entregó al secretario. Esta es una declaración jurada del empleado bancario que estuvo a cargo de la cuenta de la señora Jiménez durante los últimos 5 años. En ella confirma que nunca procesó ningún pago final de hipoteca para esta cuenta. Rosa sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No solo no tenía pruebas de que el pago se había hecho, sino que ahora el banco tenía un testigo que decía lo contrario. Eso no puede ser cierto, dijo con voz desesperada. Alberto fue al banco, pagó, me mostró el comprobante. Señora Jiménez, dijo el juez con voz más suave, entiendo que usted cree que su esposo realizó ese pago, pero sin documentación que lo respalde y con la evidencia que presenta el banco, no tengo base legal para fallar a su favor. Elena comenzó a llorar en silencio detrás de Rosa. Miguel la abrazó, pero sus propios ojos también estaban húmedos. Fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando Rosa hizo algo que sorprendió a todos en la sala. Se arrodilló, allí mismo, frente al juez, frente a Martín del Valle y sus abogados, frente a todos los presentes. Rosa Jiménez se arrodilló y levantó sus manos hacia el cielo. «Señor Jesús», dijo en voz alta, sin importarle ya el protocolo, ni lo que pensaran los demás, «tú sabes la verdad. Tú estuviste allí cuando Alberto pagó. Tú viste su alegría. Tú escuchaste su promesa. Si no tengo abogado aquí, sé tú mi abogado. Si no tengo pruebas que estos hombres puedan ver, sé tú mi testigo, porque yo sé que tú defiendes a la viuda y al huérfano».
Yo sé que tú no permites que el injusto prevalezca para siempre. El silencio en la sala era absoluto. El doctor Salazar miraba la escena con incomodidad. Martín del Valle frunció el ceño. El juez Alcázar se quitó las gafas lentamente. Y entonces sucedió algo que nadie en esa sala olvidaría jamás. El juez Alcázar, que había estado a punto de dictar sentencia a favor del banco, de repente se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron grandes, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Su rostro, que había sido serio y profesional, de pronto mostró una expresión de asombro mezclado con temor, porque el magistrado Raúl Alcázar, en ese momento, escuchó una voz. No era una voz que venía de la sala, no venía de Rosa, ni de los abogados, ni de nadie presente. Era una voz que resonaba dentro de su pecho, clara como el cristal, poderosa como el trueno, pero al mismo tiempo suave como una brisa. Yo soy el abogado de esta viuda. El juez se aferró a su escritorio, sintiendo que todo el tribunal parecía temblar. Miró alrededor buscando la fuente de esa voz, pero nadie más parecía haberla escuchado. Los abogados seguían mirando sus documentos. Martín del Valle revisaba su teléfono. Los demás presentes esperaban que continuara la audiencia, pero el juez Alcázar había escuchado, y en ese instante algo cambió en su corazón. Una luz que no venía de las lámparas del tribunal parecía llenar su visión. Una presencia que no podía explicar, pero que sentía tan real como el escritorio bajo sus manos, había entrado a esa sala. Se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo segundos. Cuando finalmente habló, su voz temblaba ligeramente. «Vamos a tomar un receso de 30 minutos». Golpeó el martillo y se puso de pie rápidamente, saliendo de la sala por la puerta lateral sin mirar atrás. Los abogados del banco se miraron entre sí con confusión. Rosa se levantó del suelo sin entender qué acababa de pasar. Miguel y Elena corrieron a abrazarla. «Mamá, ¿qué fue eso?», susurró Miguel. El juez parecía asustado. Rosa no sabía qué responder, pero en su corazón sentía algo que no había sentido desde que recibió la notificación de desalojo: esperanza. En su oficina privada, el juez Alcázar se sentó en su silla con las manos temblando. En 30 años de carrera nunca había experimentado algo así. Había sido criado en la fe católica, había ido a misa durante su niñez, pero con los años se había vuelto escéptico. La ley era lo único en lo que confiaba: los documentos, las pruebas, los precedentes legales. Pero lo que acababa de experimentar no podía explicarse con ninguna ley terrenal. «Haz justicia sin temor», escuchó de nuevo esa voz en su interior. No era una alucinación, no era su imaginación. Era tan real como su propia conciencia, pero infinitamente más poderosa. Se arrodilló junto a su escritorio, algo que no hacía desde que era niño. «Dios», susurró, «si realmente eres tú, si realmente estás aquí, necesito que me muestres la verdad, porque yo solo puedo juzgar con lo que veo, pero tú ves todo». Y mientras oraba, algo extraordinario estaba a punto de desarrollarse, porque cuando Dios decide defender a los indefensos, las leyes del cielo tienen más poder que las leyes de la tierra. Si esta historia te está impactando, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Queremos llegar a los 30,000 suscriptores antes de Navidad, y tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que edifican la fe. Y ahora, prepárate para lo que viene, porque lo que está por suceder desafiará toda explicación lógica. Los 30 minutos de receso se sintieron como una eternidad suspendida en el tiempo. Rosa, Miguel y Elena permanecieron sentados en su mesa tomados de las manos, orando en silencio. Al otro lado de la sala, Martín del Valle y sus abogados conversaban en voz baja, revisando documentos una y otra vez.
Era obvio que la reacción extraña del juez los había desconcertado, pero no parecían preocupados. Tenían todos los documentos, todas las pruebas, toda la ley de su lado. El doctor Salazar se acercó a la mesa de Rosa con expresión que intentaba parecer compasiva, pero que no lograba ocultar su condescendencia. «Señora Jiménez», le dijo en voz baja, «entiendo que esto es difícil para usted, pero debe entender que estamos haciendo nuestro trabajo. Si realmente su esposo realizó ese pago, debió haber guardado mejor el comprobante. Lamentablemente, sin esa evidencia, el juez no tiene otra opción». Rosa levantó la mirada hacia él. Había lágrimas en sus ojos, pero también algo más, una fortaleza que venía de un lugar más profundo que el miedo o la desesperación. «Yo sé que mi esposo pagó», respondió con voz firme, «y Dios también lo sabe. Eso es suficiente para mí». El abogado sonrió con una mezcla de lástima y superioridad. «La fe es algo hermoso, señora, pero lamentablemente los tribunales funcionan con evidencia, no con creencias». Regresó a su mesa, satisfecho de haber dejado claro su punto. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, en la oficina del juez, algo inexplicable estaba ocurriendo. El magistrado Alcázar había intentado calmarse durante el receso. Se había lavado la cara con agua fría, había respirado profundamente, había intentado convencerse de que lo que había escuchado era producto del estrés o del cansancio. Pero cada vez que cerraba los ojos, esa voz resonaba en su interior con la misma claridad. «Yo soy el abogado de esta viuda». Intentó revisar los documentos del caso una vez más. Abrió la carpeta digital en su computadora donde estaban archivados todos los expedientes relacionados con el caso. Estado de cuenta del banco, declaraciones juradas, historial de pagos. Todo apuntaba en la misma dirección. No había evidencia del pago final que Rosa Jiménez afirmaba que su esposo había realizado. Estaba a punto de cerrar la carpeta y regresar a la sala para dictar sentencia a favor del banco cuando su computadora hizo algo extraño. La pantalla parpadeó una vez, 2 veces. El cursor comenzó a moverse solo, como si una mano invisible lo estuviera controlando. El juez se echó hacia atrás en su silla, observando con incredulidad cómo la computadora abría una carpeta diferente, una que él no había seleccionado. Era un archivo del sistema interno del tribunal, algo que debería estar protegido con múltiples contraseñas. Pero allí estaba, abriéndose solo, revelando documentos escaneados antiguos, y entonces lo vio. Era un comprobante de pago. Estaba escaneado en el sistema del propio tribunal, archivado hacía exactamente 2 años. El documento mostraba claramente el nombre de Alberto Jiménez, el número de cuenta de la hipoteca, la cantidad total pagada y el sello oficial del Banco Central del Progreso con fecha del 15 de mayo, 2 meses antes de su muerte. El juez sintió que el corazón se le detenía. Ese documento no debería estar ahí. Nadie lo había mencionado. Ni Rosa lo tenía en su carpeta, ni el banco lo había presentado. Era como si hubiera aparecido de la nada. Con manos temblorosas, el magistrado Alcázar tomó su teléfono e hizo una llamada interna. «Jorge», le dijo al archivista principal del tribunal, «necesito que vengas a mi oficina inmediatamente». 3 minutos después, Jorge Medina, un hombre de 62 años que había trabajado en los archivos del tribunal durante 40 años, entró a la oficina del juez. «Jorge, ¿puedes explicarme esto?». El juez giró su pantalla hacia el archivista. Jorge se acercó, se puso sus gafas y examinó el documento. Su rostro se puso pálido. «Su señoría, yo no sé cómo llegó esto aquí». «¿Qué quieres decir?». «Este documento está fechado hace 2 años, pero según el sistema fue escaneado y archivado hace solo 3 minutos». El silencio en la oficina era absoluto. «Eso es imposible», murmuró el juez. «Lo sé, su señoría. Pero mire aquí». Jorge señaló la esquina inferior de la pantalla donde aparecía la información del archivo.
Dice que fue subido al sistema a las 10 horas con 23 minutos. Son las 10 horas con 26 minutos ahora mismo. ¿Pero cómo? ¿Quién lo subió? Jorge revisó el registro de usuario. Su expresión se volvió aún más desconcertada. Según esto, nadie lo subió. No hay usuario registrado. Es como si el documento hubiera aparecido solo. El juez Alcázar sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Recordó la voz que había escuchado. Recordó las palabras de Rosa arrodillada en su sala. «Sé tú mi abogado. Imprime ese documento», ordenó con voz que apenas podía mantener firme, «y trae el original del archivo físico si existe». Jorge salió prácticamente corriendo. El juez se quedó solo, mirando la pantalla de su computadora donde ese comprobante de pago brillaba como evidencia irrefutable. Un documento que no debería estar ahí, que nadie había presentado, pero que probaba completamente la historia de Rosa Jiménez. «Haz justicia sin temor», resonó nuevamente esa voz en su interior. 5 minutos después, Jorge regresó con 3 hojas impresas y una expresión de completo asombro. «Su señoría, encontré algo más. O mejor dicho, algo me encontró». «¿Qué quieres decir?» «Fui al archivo físico, donde deberían estar los documentos de ese periodo. Ese expediente estaba catalogado como perdido desde hace 18 meses. Hicimos una búsqueda exhaustiva y nunca apareció. Pero cuando llegué al archivo ahora mismo...» Jorge hizo una pausa, como si no pudiera creer sus propias palabras. El expediente estaba allí, en el estante correcto, en el lugar exacto donde debería estar, como si nunca hubiera estado perdido. Extendió las hojas hacia el juez. Una era la impresión del documento digital. Las otras 2 eran copias del expediente físico. Y todas mostraban exactamente lo mismo. Alberto Jiménez había pagado completamente su hipoteca 2 años atrás. «Hay más», continuó Jorge con voz temblorosa. «Encontré esto pegado al expediente». Era una nota adhesiva amarilla, con letra que parecía antigua, pero el papel estaba fresco. Decía simplemente: «La verdad siempre sale a la luz». El juez tomó todos los documentos, sintiendo que estaba sosteniendo algo más que papel y tinta. Estaba sosteniendo evidencia de algo que trascendía toda explicación lógica. «Jorge, ¿tú crees en Dios?». El archivista lo miró con sorpresa ante la pregunta inesperada. «Sí, su señoría, toda mi vida». «¿Alguna vez has visto un milagro?». Jorge pensó por un momento y luego sonrió suavemente. «Creo que acabo de verlo». Cuando el juez Alcázar regresó a la sala de audiencias, exactamente 30 minutos después de haber salido, todo el mundo notó que algo había cambiado. Su rostro ya no mostraba la expresión neutral y profesional de antes. Había algo diferente en sus ojos, una mezcla de asombro, temor reverencial y determinación. «Por favor, tomen sus asientos», anunció. Su voz sonaba diferente también, más firme, más segura. Rosa, Miguel y Elena se sentaron, tomados de las manos. Los abogados del banco se acomodaron en su mesa con expresión confiada. Martín del Valle revisó su reloj costoso, claramente ansioso por terminar con esto e irse. El juez se sentó en su lugar elevado y miró directamente a Rosa. Por un momento, sus ojos se encontraron y ella pudo ver algo en ellos que la hizo contener el aliento. No era lástima, no era duda, era creencia. «Antes de continuar», comenzó el magistrado Alcázar, «necesito hacer algunas preguntas adicionales. Doctor Salazar, usted presentó documentación del sistema del banco que supuestamente muestra que no hay registro del pago final de la hipoteca de la señora Jiménez. ¿Es correcto?». «Así es, su señoría. Nuestro sistema es completamente confiable y está auditado regularmente». «Entiendo. ¿Y me puede decir quién era el empleado bancario a cargo de procesar los pagos de hipoteca en la sucursal donde el señor Alberto Jiménez habría realizado ese supuesto pago?» El doctor Salazar pareció sorprendido por la pregunta. «Tendría que revisar, su señoría, pero creo que era el señor Ramírez. Ernesto Ramírez, ¿correcto?». «Sí, creo que ese es su nombre». El juez asintió
y entonces dejó caer la bomba. ¡Qué interesante! Porque tengo aquí un documento que acaba de ser descubierto en los archivos de este tribunal. Un documento que estaba catalogado como perdido, pero que misteriosamente ha reaparecido. Levantó las hojas impresas para que todos pudieran verlas. Rosa sintió que su corazón se aceleraba. Miguel apretó su mano con más fuerza. Este documento, continuó el juez, es un comprobante de pago oficial del Banco Central del Progreso. Está fechado el 15 de mayo de hace 2 años. Muestra que el señor Alberto Jiménez realizó un pago completo de su hipoteca por la cantidad exacta que correspondía al saldo total. Y está firmado y sellado por Ernesto Ramírez. El silencio en la sala era ensordecedor. El doctor Salazar se puso de pie abruptamente. Su señoría, eso es imposible. Nuestro sistema no muestra ese pago. Si ese documento existe, debe ser una falsificación. ¿Está sugiriendo que este tribunal ha falsificado documentos? No, su señoría, pero... porque este documento no solo está en nuestros archivos digitales, también está en nuestro archivo físico, con sellos oficiales de su banco, con la firma de su empleado, con todos los códigos de autenticidad correctos. Martín del Valle se puso de pie con el rostro rojo de furia. Su señoría, solicito un receso para revisar nuestros registros internos. Obviamente hay un error. Siéntese, señor del Valle, ordenó el juez con voz que no admitía discusión. Pero, su señoría, he dicho que se siente. Martín del Valle se sentó lentamente, pero su expresión era de furia apenas contenida. El juez continuó. He decidido llamar a un testigo. Secretario, por favor, llame al señor Ernesto Ramírez. El doctor Salazar se puso pálido. Su señoría, el señor Ramírez no está en la lista de testigos. No podemos... Este es mi tribunal, interrumpió el magistrado Alcázar, y yo decido qué testimonios son necesarios. Resulta que el señor Ramírez trabaja en la sucursal bancaria que está a solo 3 cuadras de aquí. Ya he enviado una orden para que se presente inmediatamente. Rosa no podía creer lo que estaba escuchando. No sabía qué había pasado durante ese receso, pero algo había cambiado completamente. El juez, que hace 30 minutos parecía listo para fallar en su contra, ahora estaba actuando como su defensor. 10 minutos después, un hombre de aproximadamente 50 años entró a la sala escoltado por un oficial del tribunal. Era delgado, con cabello ralo y expresión nerviosa. Llevaba el uniforme del banco y claramente no entendía por qué lo habían sacado de su trabajo y llevado al tribunal. Señor Ernesto Ramírez, dijo el juez cuando el hombre fue colocado en el estrado de testigos, ¿trabaja usted para el Banco Central del Progreso? Sí, su señoría, he trabajado allí durante 28 años. ¿Y cuál es su posición? Soy gerente de cuentas de hipotecas en la sucursal del centro. Muy bien, ¿reconoce este documento? El juez le mostró el comprobante de pago. Ernesto Ramírez tomó el papel con manos temblorosas. Su rostro se puso completamente blanco. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Señor Ramírez, dijo el juez con voz firme, le recuerdo que está bajo juramento. ¿Reconoce ese documento? El hombre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró hacia la mesa donde estaba Martín del Valle. Su jefe lo miraba con una expresión que claramente decía, no digas nada. Señor Ramírez, repitió el juez, ¿esa es su firma? Ernesto Ramírez cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Sí, susurró. ¿Puede hablar más fuerte para que el registro de la corte pueda escucharlo? Sí, repitió con voz más clara. Esa es mi firma. ¿Y ese sello oficial del banco es auténtico? Sí, su señoría. Entonces, ¿este documento prueba que el señor Alberto Jiménez pagó completamente su hipoteca hace 2 años? El silencio se extendió por varios segundos que parecieron eternos. Ernesto Ramírez miró nuevamente hacia Martín del Valle. Luego, miró hacia Rosa, que lo observaba con una mezcla de esperanza y confusión. Finalmente, cerró los ojos y algo dentro de él
pareció romperse. Sí, su señoría. El señor Jiménez pagó completamente su hipoteca. Yo procesé ese pago personalmente. El caos estalló en la sala. El doctor Salazar se puso de pie gritando. Martín del Valle golpeó la mesa con el puño. Rosa se cubrió la boca con las manos, llorando. ¡Orden!, gritó el juez, golpeando su martillo repetidamente. ¡Orden en la sala! Cuando finalmente todos se callaron, el magistrado Alcázar se dirigió nuevamente al testigo. Señor Ramírez, si el pago se realizó, ¿por qué el sistema del banco no muestra registro de él? El hombre comenzó a llorar abiertamente ahora. Porque me ordenaron borrarlo. La sala explotó nuevamente. Esta vez, el juez tuvo que golpear el martillo durante 1 minuto completo antes de que se hiciera el silencio. ¿Quién le ordenó borrar el registro? Ernesto Ramírez levantó una mano temblorosa y señaló directamente a Martín del Valle. Él, el señor del Valle, me llamó a su oficina 3 meses después de que el señor Jiménez muriera. Me dijo que necesitaba recuperar esa propiedad para un desarrollo inmobiliario que estaba planeando en ese barrio. Me ordenó que borrara el registro del pago final del sistema. «¡Eso es una mentira!», gritó del Valle, poniéndose de pie. «Este hombre está mintiendo». «¿Y por qué haría eso, señor Ramírez?», preguntó el juez, ignorando completamente a del Valle. «¿Por qué accedió a hacer algo ilegal?». El testigo se cubrió el rostro con las manos. «Porque me amenazó. Dijo que si no lo hacía, me despediría. Y yo tengo una hija enferma. Necesito mi trabajo. Necesito el seguro médico. No podía arriesgarme a perderlo». Hizo una pausa y luego continuó con voz rota. «Pero cada noche desde entonces no he podido dormir. Cada vez que veía en las noticias lo que le estaba pasando a la señora Jiménez, me sentía morir por dentro. He estado esperando que alguien descubriera la verdad. Y hoy cuando ese oficial llegó a buscarme, fue como si finalmente mis oraciones hubieran sido contestadas». El juez asintió lentamente. «Gracias por su honestidad, señor Ramírez. Sé que no fue fácil». Se volvió hacia Martín del Valle, cuya expresión había pasado de furia a pánico mal disimulado. «Señor del Valle, ¿tiene algo que decir?». Del Valle se puso de pie, tratando de recuperar su compostura. «Su señoría, este hombre obviamente está trastornado. Está diciendo estas cosas para cubrir sus propios errores. Yo nunca le ordené nada de lo que está alegando». «Ya veo. ¿Y puede explicar entonces por qué este documento con su propio sello bancario muestra un pago que su sistema supuestamente nunca registró? Debe ser un error del sistema o una falsificación. No lo sé, pero le aseguro que yo no tengo nada que ver con esto». El juez tomó otro documento de su escritorio. «Qué interesante, porque mientras usted estuvo fuera durante el receso, tomé la libertad de revisar algunos registros públicos. Resulta que hace 18 meses, su banco compró 3 propiedades en el barrio Santa Cruz, todas de personas que habían sido desalojadas por supuesto incumplimiento de hipoteca. Y todas esas propiedades ahora forman parte de un desarrollo inmobiliario llamado Plaza del Valle». El rostro de Martín del Valle se puso completamente blanco. «¿Plaza del Valle?», continuó el juez. «Un nombre bastante peculiar. ¿No es ese su apellido, señor del Valle?». No hubo respuesta. «Y según estos registros, la propiedad de la señora Jiménez habría sido la pieza final necesaria para completar ese desarrollo. Una propiedad estratégicamente ubicada en la esquina, valuada en mucho más de lo que ella debía de hipoteca». El juez se inclinó hacia adelante y su voz tomó un tono de acero. «Señor del Valle, usted no solo intentó robar la casa de una viuda, intentó hacerlo falsificando registros, intimidando empleados y abusando de su posición de poder. Y lo hizo simplemente por codicia. Su señoría, esto es absurdo, no puede probar». «¡Silencio!». El martillo cayó con fuerza. «He escuchado suficiente. Voy a dictar mi sentencia ahora mismo». Rosa sintió que no podía respirar. Miguel y Elena se aferraron el uno al otro. El silencio en la sala era absoluto.
En el caso del Banco Central del Progreso versus Rosa Jiménez, comenzó el magistrado Alcázar con voz resonante. Encuentro que la demandante ha actuado con mala fe, ha presentado evidencia falsificada y ha intentado perpetrar un fraude contra esta corte y contra la señora Jiménez. Hizo una pausa, mirando directamente a Rosa. Por lo tanto, fallo completamente a favor de la señora Rosa Jiménez. La demanda de desalojo es rechazada en su totalidad. Más aún, ordeno que el Banco Central del Progreso pague a la señora Jiménez daños y perjuicios por la cantidad de 100,000 pesos por el trauma emocional causado. Rosa comenzó a llorar inconsolablemente. Sus hijos corrieron a abrazarla. Además, continuó el juez, su voz haciéndose aún más firme, ordeno una investigación criminal completa contra Martín del Valle y todos los involucrados en este fraude. Los cargos incluirán falsificación de documentos, intento de fraude, abuso de autoridad y cualquier otro cargo que el fiscal determine apropiado. Martín del Valle intentó salir de la sala, pero 2 oficiales ya estaban bloqueando la puerta. Señor del Valle, no ha sido despedido de esta sala y además ordeno que permanezca bajo custodia del tribunal hasta que se presenten los cargos formales. Los oficiales se acercaron y esposaron a Martín del Valle. El hombre que había entrado a esa sala con tanta arrogancia ahora era sacado esposado, con la cabeza baja. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, el juez miró hacia Rosa una última vez. Señora Jiménez, lamento profundamente lo que ha tenido que pasar. Esta corte le ha fallado al no descubrir esta injusticia antes, pero hoy la justicia ha prevalecido. Rosa se puso de pie con dificultad, sostenida por sus hijos. Gracias, su señoría. Gracias por escuchar. El juez negó con la cabeza lentamente. No me agradezca a mí, señora. Yo solo soy un instrumento. Alguien más fue su verdadero abogado hoy. Y mientras decía esas palabras, miró hacia arriba, hacia el cielo raso de la sala, como si pudiera ver a través de él hacia algo más alto. Porque el magistrado Raúl Alcázar sabía la verdad. Había escuchado esa voz. Había visto cómo documentos imposibles aparecían de la nada. Había presenciado cómo un testigo era traído en el momento exacto que se necesitaba. Había visto la mano de Dios moverse en su tribunal y nunca lo olvidaría. ¿Has visto alguna vez cómo Dios puede cambiar una situación imposible en un instante? ¿Has experimentado su justicia cuando todos te habían dado por vencido? Comparte tu testimonio en los comentarios. Y si esta historia está fortaleciendo tu fe, compártela con alguien que necesite ser recordado de que Dios nunca abandona a sus hijos. La noticia se esparció como fuego en paja seca. Para el mediodía de ese viernes, todos en la ciudad sabían lo que había sucedido en el Tribunal Civil del Distrito Centro. Las redes sociales explotaron con la historia. Los noticieros locales interrumpieron su programación regular para reportar el caso extraordinario de la viuda que había ganado contra uno de los bancos más poderosos de la región. Pero lo que realmente capturaba la atención de todos no eran los detalles legales del caso. Era lo que nadie podía explicar. ¿Cómo había aparecido ese documento? ¿Cómo un archivo catalogado como perdido durante 18 meses simplemente reapareció en el momento exacto en que se necesitaba? ¿Cómo un testigo clave fue convocado sin que nadie supiera que su testimonio sería crucial? Rosa, Miguel y Elena salieron del tribunal rodeados de periodistas y vecinos que habían corrido al enterarse de lo que estaba sucediendo. Cámaras parpadeaban, micrófonos se extendían hacia ellos. Preguntas se lanzaban desde todas direcciones. Señora Jiménez, ¿cómo se siente? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Es verdad que el documento apareció misteriosamente? ¿Cree que fue un milagro? Rosa se detuvo en las escaleras del tribunal. Miguel y Elena estaban a cada lado de ella, sosteniéndola.
no porque estuviera débil, sino porque sentía que si no la sostenían, su corazón lleno de gratitud la haría flotar hacia el cielo. Solo quiero decir, comenzó con voz que temblaba de emoción, que cuando estás completamente sola, cuando no tienes a nadie más a quien acudir, cuando has agotado todas las opciones humanas, Dios está allí. Él escucha, Él ve y Él actúa. Entonces cree que Dios intervino en su caso. Rosa miró directamente a la cámara, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con una sonrisa radiante. No lo creo, lo sé, porque yo estuve allí. Yo oré pidiendo un abogado, y Jesús mismo se presentó como mi defensor. Yo pedí justicia, y Él movió el cielo y la tierra para dármela. Esto no fue suerte, esto no fue coincidencia, esto fue la mano de Dios. Las imágenes de esa entrevista improvisada se volvieron virales. Para la noche, millones de personas habían visto el video de Rosa Jiménez declarando con total convicción que Jesús había sido su abogado. Algunos se burlaron, otros debatieron, pero muchos, muchísimos, sintieron algo despertar en sus corazones, una esperanza que habían olvidado, una fe que habían abandonado. Esa noche, cuando Rosa y sus hijos finalmente llegaron a su casa, encontraron algo inesperado. El pequeño jardín delantero estaba lleno de vecinos esperándolos. Doña Mercedes de la casa de al lado, don Carlos del colmado de la esquina, la señora Campos de la biblioteca, el padre Gonzalo. Decenas de personas que habían seguido el caso y que ahora querían celebrar con ellos. ¡Rosa!, gritó doña Mercedes corriendo a abrazarla. ¡Lo hiciste! ¡Ganaste! No fui yo, respondió Rosa con humildad. Fue Dios quien ganó esta batalla. Pero tú tuviste fe cuando todos los demás habríamos renunciado, dijo don Carlos. Tu fe movió la mano de Dios. Entraron a la casa, que de repente se sintió más luminosa, más cálida, más llena de vida de lo que había estado en años. Los vecinos habían traído comida, alguien había comprado un pastel, había música suave de fondo. Era una celebración espontánea de algo más grande que una victoria legal. Era una celebración de la fe verificada, de la esperanza cumplida, de la justicia divina manifestada. El padre Gonzalo se acercó a Rosa mientras los demás celebraban. «Hija mía», le dijo con ojos húmedos, «he sido sacerdote durante 40 años, he predicado sobre los milagros de la Biblia miles de veces, pero hoy vi un milagro con mis propios ojos, y sé que nunca más predicaré de la misma manera. Padre, yo solo oré, no hice nada especial, pero oraste con una fe que no se rinde. Oraste creyendo que Dios podía y que Dios haría, y Él respondió de una manera que nadie puede negar». Mientras la celebración continuaba, Miguel se sentó en el sofá con su hermana Elena. Ambos estaban agotados emocional y físicamente, pero también sentían una paz profunda. «¿Puedes creer lo que pasó hoy?», susurró Elena. «Honestamente no», respondió Miguel. «Si alguien me lo hubiera contado, habría pensado que era una historia inventada. Pero estuvimos allí, lo vimos todo. ¿Crees que papá nos estaba viendo?». Miguel miró la foto de su padre que colgaba en la pared. «Sí, y creo que él también estaba orando por nosotros. Creo que su última promesa de que siempre estaríamos cuidados fue cumplida hoy de una manera que él nunca imaginó». A la mañana siguiente, un sábado, Rosa despertó en su propia cama, en su propia casa, sabiendo que nadie podría quitársela jamás. Se levantó antes del amanecer, como era su costumbre, y fue directo a su pequeño altar personal en la esquina de su habitación. Allí tenía una imagen de Jesús, una Biblia gastada y una vela que encendía cada mañana. Pero esta mañana, cuando se arrodilló para orar, las palabras no venían, solo lágrimas, lágrimas de gratitud tan profundas que no necesitaban palabras. Lloró por todo el miedo que había sentido, por todas las noches sin dormir, por todos los momentos en que había pensado que perdería todo
y lloró de alivio, de alegría, de asombro por lo que Dios había hecho. Gracias. Finalmente logró susurrar. Gracias, Jesús. Fuiste mi abogado cuando nadie más lo sería. Fuiste mi defensor cuando todos me habían abandonado. Cumpliste tu promesa de nunca dejar a la viuda ni al huérfano. Pasó la siguiente hora leyendo su Biblia, pero con ojos nuevos. Cada versículo sobre la justicia de Dios ahora tenía un significado personal. Cada promesa de protección divina ya no era solo una esperanza abstracta, sino una realidad comprobada en su propia vida. Durante los siguientes días, cosas extraordinarias siguieron sucediendo. El caso de Rosa había desencadenado una investigación masiva del Banco Central del Progreso. Se descubrió que Martín del Valle había estado haciendo lo mismo con otras familias vulnerables durante años. 17 casos más salieron a la luz. 17 familias que habían perdido sus casas debido a registros falsificados y documentos perdidos. El martes siguiente, Rosa recibió una visita inesperada. Era Ernesto Ramírez, el empleado del banco que había testificado en el tribunal. «Señora Jiménez», le dijo con voz humilde, «vine a pedirle perdón. Sé que no hay excusa para lo que hice. Debí haber tenido el valor de decir la verdad desde el principio». Rosa lo invitó a pasar y le sirvió café. «Señor Ramírez, entiendo por qué hizo lo que hizo. Tenía miedo por su familia. Pero por mi silencio usted sufrió durante meses. Por mi cobardía casi pierde su hogar. Pero al final, usted dijo la verdad. Y esa verdad no solo me salvó a mí, salvó a otras 17 familias también». Ernesto Ramírez la miró con asombro. «¿Cómo puede perdonarme tan fácilmente?». Rosa sonrió con una paz que solo viene de haber experimentado la gracia divina. «Porque yo he sido perdonada de mucho, y porque sé que Dios usó incluso su error para un propósito mayor. Usted era parte del plan de Dios, aunque no lo supiera». El hombre comenzó a llorar. «He sido católico toda mi vida, pero había dejado de ir a misa hace años. Pensé que Dios no me escuchaba. Pero desde el momento en que ese oficial vino a buscarme al banco, supe que Dios me estaba dando una oportunidad de redención. Y la tomó. Eso es lo que importa». Cuando Ernesto Ramírez se fue ese día, era un hombre diferente. No solo había confesado la verdad en el tribunal, había encontrado el perdón, la gracia y una fe renovada. El miércoles, Rosa recibió otra visita. Esta vez era una reportera de un periódico nacional llamada Patricia Ortiz. Había estado siguiendo el caso desde el principio y quería escribir una historia más profunda sobre lo que había sucedido. «Señora Jiménez», le dijo mientras tomaban té en la mesa de la cocina, «he sido periodista durante 20 años. He cubierto miles de casos legales, pero nunca había visto algo como esto. Los detalles no cuadran lógicamente. Ese documento que apareció, hablé con expertos en informática forense. Dicen que es imposible que un archivo se suba al sistema sin dejar rastro de usuario». «Nada es imposible para Dios», respondió Rosa simplemente, «pero necesito poder explicarlo de una manera que tenga sentido para los lectores». Rosa la miró con compasión. «Patricia, no todo en la vida puede explicarse con lógica humana. A veces, Dios hace cosas que desafían toda explicación, precisamente para que sepamos que fue Él. Si hubiera una explicación natural para todo lo que pasó, la gente diría que fue coincidencia, pero porque no la hay, las personas tienen que decidir, ¿van a creer o van a negar? ¿Y usted no tiene dudas? ¿No se pregunta si tal vez hubo alguna explicación que simplemente no conocemos? Estuve en esa sala. Escuché mi propia voz pidiendo a Jesús que fuera mi abogado. Vi el cambio en el rostro del juez. Viví cada momento de ese milagro. No tengo dudas, ni una sola».
Patricia escribió su artículo y aunque presentó todos los hechos objetivamente, no pudo evitar concluir con una pregunta que ella misma no podía responder. En un mundo donde la justicia a menudo favorece a los poderosos, ¿qué sucede cuando el poder más grande del universo decide intervenir? El artículo se publicó el domingo siguiente y fue leído por millones. Los comentarios se dividieron entre escépticos que buscaban explicaciones naturales y creyentes que veían claramente la mano de Dios. Pero lo que nadie podía negar eran los hechos. Un documento apareció inexplicablemente. Un testigo fue convocado en el momento perfecto y una viuda indefensa derrotó a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Mientras tanto, el caso judicial contra Martín del Valle se desarrollaba rápidamente. La evidencia era abrumadora. No solo había falsificado registros en el caso de Rosa, sino que se descubrieron años de fraude sistemático. Las 17 familias adicionales presentaron demandas. El fiscal anunció que buscaría la pena máxima. Una tarde, 2 semanas después de la audiencia, Rosa estaba cosiendo en su sala cuando tocaron a la puerta. Era el juez Alcázar. Vestía ropa casual, sin su toga judicial, y parecía nervioso. Su señoría. Rosa se sorprendió al verlo. ¿Qué lo trae por aquí? Por favor, llámeme Raúl. ¿Podría hablar con usted un momento? Se sentaron en la sala y el juez parecía luchar por encontrar las palabras correctas. Señora Jiménez, vine porque necesito contarle algo. Algo que no he compartido con nadie más, ni siquiera con mi familia. Por supuesto, adelante. Cuando usted se arrodilló en mi sala y oró pidiendo que Jesús fuera su abogado, yo escuché algo, una voz, clara como si alguien estuviera parado junto a mí. Dijo, «Yo soy el abogado de esta viuda». Rosa se llevó las manos al pecho con los ojos llenos de lágrimas. «Durante 30 años he sido juez», continuó, «y me enorgullecía de ser racional, lógico, guiado solo por la ley escrita. Había dejado de ir a misa hace años. Pensaba que la fe era para los débiles, para los que necesitaban un consuelo emocional. Pero ese día Dios me habló directamente. ¿Y qué hizo después de escuchar esa voz? Fui a mi oficina completamente conmovido. Y allí, mientras trataba de entender lo que había pasado, vi cómo ese documento aparecía en mi computadora. Vi cómo el cursor se movía solo. Vi cómo se abría un archivo que no debería existir. Y supe, con absoluta certeza, que estaba presenciando un milagro. Hizo una pausa y cuando continuó, su voz se quebró. «Señora Jiménez, usted no solo ganó su casa ese día, me ganó a mí también. Recuperé mi fe, volví a mi iglesia, me reconcilié con Dios. Y ahora cada vez que me siento en ese estrado, recuerdo que no solo estoy aplicando la ley de los hombres, estoy siendo observado por un juez mucho mayor». Rosa tomó sus manos. Entonces el milagro fue doble. Dios salvó mi casa y salvó su alma. El juez asintió, incapaz de hablar por un momento. ¿Sabe cuántos casos he revisado desde entonces con ojos nuevos? ¿Cuántas injusticias he podido corregir porque ahora busco la verdad con más diligencia? Su caso cambió más que su vida. Cambió la forma en que la justicia se administra en mi tribunal. Se quedaron hablando durante más de 1 hora. 2 personas de mundos completamente diferentes, unidas por un encuentro sobrenatural que había transformado ambas vidas. Un mes después del juicio, Rosa recibió el cheque de 100,000 pesos en compensación. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Esa noche reunió a Miguel y Elena. «Necesitamos decidir qué hacer con este dinero», les dijo. «Mamá, deberías usarlo para ti», dijo Miguel. «Te lo mereces después de todo lo que pasaste. O podrías guardarlo para nuestra universidad», sugirió Elena. Rosa negó con la cabeza. «Sí, vamos a guardar algo para su educación, pero quiero hacer algo más. Quiero usar la mayor parte de este dinero para ayudar a otras familias que están pasando por situaciones similares». «¿Qué quieres decir?» «Quiero crear un fondo.
Un fondo que ayude a viudas y familias vulnerables que están enfrentando casos legales y no tienen dinero para defenderse. Lo llamaremos el abogado divino. Miguel y Elena se miraron y luego sonrieron. Por supuesto que su madre haría eso. Por supuesto que tomaría su bendición y la convertiría en bendición para otros. Es perfecto, mamá, dijo Miguel. Es exactamente lo que papá habría querido. Durante las siguientes semanas, Rosa trabajó con el padre Gonzalo y con un abogado joven llamado Ricardo Torres, quien había escuchado su historia y se había ofrecido a ayudar pro bono. Juntos establecieron la fundación El Abogado Divino, dedicada a proporcionar representación legal gratuita a familias de bajos recursos en casos de vivienda. La historia de la fundación se difundió rápidamente. Otros abogados se ofrecieron como voluntarios. Donaciones comenzaron a llegar. En 6 meses habían ayudado a 32 familias. En un año, el número llegó a 150. Cada vez que Rosa compartía su historia con las familias que ayudaban, veía el mismo milagro repetirse. Personas sin esperanza encontrando fe. Casos imposibles resolviéndose de maneras inexplicables, justicia prevaleciendo contra todo pronóstico. Es como si Jesús estuviera siendo el abogado de todas estas familias, le dijo un día a Ricardo Torres mientras revisaban un caso particularmente difícil. El abogado sonrió. Creo que lo es. Nosotros somos solo sus manos y sus pies, pero Él es quien realmente está defendiendo a estos indefensos. Un año después del juicio, se llevó a cabo una ceremonia especial en el tribunal. El nuevo director del Banco Central del Progreso, quien había reemplazado a Martín del Valle después de su condena a 12 años de prisión, había llegado a un acuerdo con las 17 familias adicionales que habían sido defraudadas. No solo se les devolverían sus casas, sino que el banco pagaría compensación completa y establecería nuevas políticas para prevenir futuros abusos. Rosa fue invitada como oradora principal. Cuando subió al podio, miró las caras de las 17 familias que habían recuperado sus hogares. Vio al juez Alcázar sonriendo desde su asiento. Vio a Ernesto Ramírez, quien ahora trabajaba para la Fundación El Abogado Divino como asesor. Vio a sus hijos, Miguel y Elena, sentados en primera fila con orgullo brillando en sus ojos. Hace un año, comenzó, yo estaba donde muchos de ustedes estaban, sin esperanza, sin opciones, sin nadie a quien acudir, solo tenía mi fe. Y aprendí que a veces eso es lo único que necesitas. Hizo una pausa, mirando a cada persona presente. Porque cuando tu fe te conecta con el abogado más poderoso del universo, cuando Jesús mismo decide defender tu caso, ningún hombre puede prevalecer contra ti. Ningún banco, ningún documento falsificado, ninguna injusticia puede mantenerse en pie cuando Dios decide que es tiempo de justicia. Las lágrimas corrían por muchos rostros en la audiencia. Hoy celebramos más que la recuperación de casas. Celebramos la prueba de que Dios todavía se mueve en los asuntos de los hombres, que Él todavía defiende a la viuda y al huérfano, que sus promesas no son solo palabras bonitas en un libro antiguo, sino realidades vivas que podemos experimentar hoy. Cuando terminó de hablar, no hubo aplauso inmediatamente. Había un silencio reverencial, como si todos presentes estuvieran procesando la presencia de algo sagrado. Y entonces, lentamente comenzó un aplauso que se convirtió en una ovación de pie que duró 10 minutos. Pero Rosa sabía que no la aplaudían a ella. Aplaudían al verdadero abogado que había convertido su desesperación en victoria, su dolor en propósito, su testimonio en un movimiento que estaba cambiando vidas en toda la ciudad. Y mientras las cámaras capturaban ese momento, mientras las historias se compartían en redes sociales, mientras más y más personas escuchaban sobre la viuda que había derrotado al banquero poderoso con solo su fe, una verdad se volvía innegable. Cuando Dios decide ser tu abogado, ya ganaste el caso.
Solo estás esperando que se dicte la sentencia. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Estamos trabajando para llegar a 30,000 suscriptores antes de Navidad, y cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo testimonios que fortalecen la fe. Y dinos en los comentarios, ¿cómo ha defendido Dios tu causa en momentos difíciles? 5 años después de aquel viernes que cambió su vida para siempre, Rosa Jiménez se sentaba en el jardín de su casa, ahora bellamente cuidado y floreciente, reflexionando sobre el extraordinario camino que Dios había trazado para ella. Ya no era simplemente una costurera viuda de 63 años, se había convertido en un símbolo de esperanza, fe y justicia divina para miles de personas en todo el país. Miguel tenía 21 años ahora y estaba en su 3er año de Derecho en la universidad. Su sueño era especializarse en justicia para familias vulnerables. Elena, de 19, estudiaba trabajo social, decidida a ayudar a personas en crisis de la misma manera en que su familia había sido ayudada. Ambos trabajaban como voluntarios en la Fundación El Abogado Divino durante sus vacaciones escolares. La fundación había crecido más allá de cualquier cosa que Rosa hubiera imaginado. Lo que comenzó con 100,000 pesos de compensación, ahora era una organización con presencia en 5 estados, con 50 abogados voluntarios y un presupuesto anual de millones de pesos provenientes de donaciones de todo el país. Habían ayudado a más de 1,500 familias a recuperar o proteger sus hogares. Pero el impacto más profundo no se medía en números, se medía en vidas transformadas, en fe restaurada, en esperanza reavivada. Una mañana de sábado, Rosa estaba preparando el desayuno cuando tocaron a la puerta. Era una mujer de aproximadamente 50 años, vestida modestamente, con los ojos rojos de llorar y una carpeta de documentos legales en las manos. «¿Señora Jiménez?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Me llamo María Santos. Vi su historia en internet. Yo estoy pasando por lo mismo. Una compañía está tratando de quitarme mi casa. Dicen que mi esposo firmó papeles antes de morir, pero yo sé que eso no es cierto. Nadie me cree, nadie quiere ayudarme». Y entonces recordé su historia y pensé... Rosa la hizo pasar inmediatamente. Le sirvió café caliente y le ofreció un abrazo que la mujer aceptó, rompiendo a llorar en sus brazos. «Hermana», le dijo Rosa con voz llena de compasión, «vine exactamente al lugar correcto. No, déjame corregir eso. Dios la trajo exactamente al lugar correcto». Pasaron las siguientes 2 horas revisando el caso de María. Era casi idéntico al de Rosa. Documentos sospechosos, una empresa poderosa con abogados caros, una viuda sin recursos para defenderse. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Ahora había un ejército de personas dispuestas a ayudar. Rosa llamó inmediatamente a Ricardo Torres, quien ahora era el director legal de la fundación. En 24 horas, María Santos tenía representación legal completa, sin costo alguno. «Señora Jiménez», le dijo María antes de irse, «¿usted realmente cree que Dios va a ayudarme como la ayudó a usted?». Rosa tomó sus manos y la miró directamente a los ojos. «No solo lo creo, lo sé, porque el mismo Dios que me defendió a mí, la va a defender a usted. Él no hace acepción de personas. Él defiende a todas las viudas, a todos los oprimidos, a todos los que no tienen voz». 3 meses después, María Santos ganó su caso, y como Rosa antes que ella, decidió usar su compensación para ayudar a otras familias. El movimiento seguía creciendo. Un día, Rosa recibió una invitación completamente inesperada. El Congreso Nacional quería que testificara ante una comisión que estaba considerando nueva legislación para proteger a propietarios vulnerables de prácticas fraudulentas de bancos y desarrolladores inmobiliarios. La ley propuesta se llamaría Ley Rosa, en su honor. Cuando llegó el día de su testimonio ante el Congreso,
Rosa se sintió nerviosa por primera vez en años, no por falta de fe, sino por la magnitud de la oportunidad. Lo que dijera ese día podría afectar las vidas de miles, tal vez millones de familias. Mientras esperaba su turno para hablar, oró silenciosamente. Jesús, tú fuiste mi abogado en el tribunal. Hoy sé mi voz ante estos legisladores. Ayúdame a hablar tu verdad con claridad y poder. Cuando la llamaron al podio, caminó con la dignidad de alguien que ha visto la mano de Dios moverse y ya no teme a ningún hombre. Honorables senadores y diputados, comenzó, su voz clara y firme llenando el recinto. Hace 5 años yo estaba arrodillada en un tribunal, sin abogado, sin esperanza, pidiendo a Dios que fuera mi defensor. Y Él lo fue. Durante los siguientes 45 minutos contó su historia completa. No omitió ningún detalle del milagro. No suavizó nada para hacerlo más aceptable para los escépticos. Habló de cómo Dios había intervenido de maneras que desafiaban toda explicación natural. Sé que algunos de ustedes pueden pensar que mi historia es exagerada, dijo mirando directamente a los legisladores presentes, que seguramente hay alguna explicación racional para todo lo que pasó. Pero yo les digo, estuve allí. Vi lo imposible volverse posible. Vi cómo Dios movió las piezas exactas en el momento exacto para salvar no solo mi casa, sino mi fe y la fe de muchos otros. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Pero hoy no estoy aquí solo para contarles mi historia. Estoy aquí para hablar por las miles de familias que en este momento están enfrentando la misma injusticia. Familias que no tienen un milagro grabado en video. Familias que están perdiendo sus hogares porque el sistema favorece a los poderosos sobre los vulnerables. Su voz se elevó con pasión. La ley que están considerando hoy no es solo un documento legal. Es una oportunidad de institucionalizar la justicia que Dios me dio. Es una manera de asegurar que otras familias no tengan que esperar un milagro para recibir justicia básica. Es una forma de ser las manos y los pies de Dios en un sistema que demasiado a menudo olvida a los más vulnerables. Los legisladores escuchaban en silencio absoluto. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Dios me dio un milagro, continuó Rosa, pero ustedes tienen el poder de dar justicia sistemática. Tienen el poder de crear leyes que protejan al débil del abuso del fuerte. Tienen el poder de asegurar que la próxima viuda que entre a un tribunal no tenga que depender solo de un milagro, porque la ley misma la protegerá. Cerró su carpeta y miró una última vez a los presentes. Hace 5 años, Jesús se presentó como mi abogado ante un juez terrenal. Hoy yo me presento ante ustedes como su voz, pidiéndoles que hagan justicia, no por mí, que ya la recibí, sino por todos aquellos que todavía la esperan. El silencio que siguió era profundo. Entonces, lentamente, uno de los senadores comenzó a aplaudir, luego otro. Pronto, todo el recinto estaba de pie, aplaudiendo no solo a Rosa, sino a la verdad que había pronunciado. 6 meses después, la Ley Rosa fue aprobada por unanimidad. Establecía protecciones robustas para propietarios de vivienda, requería transparencia total en registros bancarios, establecía sanciones severas para fraude inmobiliario y creaba un fondo nacional para proporcionar representación legal gratuita a familias vulnerables en disputas de vivienda. El día que la ley fue firmada, Rosa estaba presente en la ceremonia. El presidente mismo la invitó a estar de pie junto a él mientras firmaba el documento. «Señora Jiménez», le dijo el presidente con admiración genuina, «su fe movió a Dios y su testimonio movió a una nación. Esta ley va a proteger a millones de familias y todo comenzó porque usted tuvo el valor de arrodillarse y pedir ayuda al abogado más poderoso del universo». Rosa sonrió humildemente. «Señor presidente, yo solo fui un instrumento. El crédito es completamente de Dios». Esa noche, Rosa reunió a toda su familia extendida en su casa.
Miguel y Elena estaban allí, por supuesto, pero también estaban el juez Alcázar, quien se había convertido en un amigo cercano de la familia, Ernesto Ramírez y su esposa, Ricardo Torres y los otros abogados de la fundación, el padre Gonzalo, decenas de familias que habían sido ayudadas a lo largo de los años. Era una celebración, pero también una reflexión. «Quiero compartir algo con todos ustedes», dijo Rosa cuando se hizo silencio. «Cuando todo esto comenzó, hace 5 años, yo estaba aterrorizada. Pensé que iba a perder todo. Pensé que el sistema era demasiado poderoso, demasiado corrupto, demasiado imposible de vencer». Miró alrededor de la habitación llena de rostros amados. «Pero aprendí algo que quiero que todos ustedes recuerden para siempre. Aprendí que cuando no tienes nada más, cuando has llegado al final de tus recursos humanos, cuando estás completamente solo contra fuerzas que te sobrepasan, ese es precisamente el momento en que Dios puede mostrar su poder más claramente». El padre Gonzalo asintió, recordando sus propias palabras hace años, porque cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Cuando nosotros no tenemos abogado, Él se presenta. Cuando nosotros no tenemos evidencia, Él la provee. Cuando nosotros no tenemos esperanza, Él es nuestra esperanza. Elena comenzó a llorar suavemente. Miguel la abrazó. «Mi esposo Alberto trabajó toda su vida para asegurarse de que sus hijos tuvieran un techo. Y lo hizo. Pero Dios tomó ese acto de amor y lo multiplicó miles de veces. Ahora, gracias a lo que Dios hizo a través de nuestra historia, miles de familias tienen o mantendrán sus techos. El amor de Alberto sigue viviendo, amplificado por el amor de Dios». El juez Alcázar se puso de pie. «Señora Jiménez, si me permite, quisiera decir algo». Rosa asintió. «Yo era un hombre que había perdido su fe. Había visto tanta injusticia en mi carrera que había comenzado a creer que Dios no se involucraba en los asuntos humanos. Pero ese día en mi tribunal escuché su voz, vi su mano moverse, y desde entonces he visto más milagros en 5 años de los que vi en 30 años anteriores». Su voz se quebró con emoción, porque ahora busco a Dios en cada caso. Oro antes de cada sentencia, y he visto justicia prevalecer de maneras que solo pueden explicarse por intervención divina. Señora Jiménez, usted no solo salvó su casa, salvó mi alma y transformó mi tribunal en un lugar donde Dios es bienvenido. Uno por uno, otros comenzaron a compartir sus testimonios. Familias que habían estado al borde de perder todo y habían visto provisión milagrosa. Abogados que habían sido escépticos y ahora eran creyentes. Personas que habían perdido la fe y la habían recuperado al escuchar la historia de Rosa. Cuando finalmente todos se fueron esa noche, Rosa se quedó sola en su jardín mirando las estrellas. Miguel y Elena estaban durmiendo. La casa estaba en silencio. Era el mismo jardín donde Alberto había plantado flores años atrás. Las mismas estrellas que él había mirado cuando estaba enfermo, confiando en que su familia estaría cuidada. «Lo logramos, mi amor», susurró hacia el cielo. «No de la manera que esperábamos, no sin dolor ni miedo, pero lo logramos. Y ahora miles de otras familias también lo están logrando». Sintió una paz profunda envolverla. Era la misma paz que había sentido aquella noche 5 años atrás cuando finalmente había entregado toda su carga a Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Al día siguiente, domingo, Rosa fue a misa, como siempre. Pero esta vez, el padre Gonzalo le pidió que compartiera su testimonio con la congregación. La iglesia estaba llena hasta desbordar. Muchos habían venido específicamente para escucharla. «Hermanos y hermanas», comenzó Rosa desde el púlpito, algo que nunca había imaginado que haría. «Quiero contarles sobre el día que Jesús fue mi abogado». Durante la siguiente hora, contó su historia una vez más. Pero no era solo una historia sobre un caso legal, era una historia sobre fe que se niega a rendirse, sobre esperanza que no muere,
sobre un Dios que escucha las oraciones de los quebrantados y responde de maneras que revelan su gloria. Cuando yo me arrodillé en ese tribunal, dijo cerca del final, no sabía cómo Dios iba a responder, no sabía si ganaría o perdería, pero sí sabía una cosa, que Él me escuchaba, y eso era suficiente. Miró los rostros de las personas presentes, muchas con sus propias luchas, sus propias batallas imposibles. Hoy quiero decirles a cada uno de ustedes que están enfrentando algo que parece imposible. Dios los escucha. Él ve su dolor. Él conoce su necesidad. Y aunque no puedo prometerles que Él responderá exactamente como respondió conmigo, puedo prometerles esto. Él responderá. Puede que no sea de la manera que esperan. Puede que no sea en el tiempo que prefieren, pero Él responderá. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Y cuando lo haga, cuando vean su mano moverse en sus vidas, cuenten su historia. No se la queden, compártanla, porque su testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para no rendirse. La misa terminó, pero la gente se quedó. Formaron una fila para hablar con Rosa, para pedirle que orara por ellos, para contarle sus propias historias de lucha y fe. Rosa dedicó las siguientes 3 horas a cada persona, escuchando, orando, animando. Entre esas personas había una joven abogada llamada Carmen Ruiz. Se acercó con timidez al final. «Señora Jiménez», le dijo, «quiero agradecerle. Yo estaba a punto de renunciar a la ley. Había visto tanta corrupción, tanta injusticia. Pensé que no había forma de hacer una diferencia real. Pero su historia me mostró que cuando Dios está en el caso, todo es posible. Acabo de aceptar un trabajo con su fundación. Voy a dedicar mi carrera a defender a los indefensos». Rosa la abrazó. «Hermana, usted no es solo otra abogada para nuestra fundación. Usted es la respuesta a las oraciones de familias que todavía no conoce. Usted es la extensión de lo que Dios comenzó hace 5 años». Mientras Carmen se alejaba con nuevos propósitos y esperanza, Rosa reflexionó sobre el increíble efecto multiplicador de un solo acto de fe. Una viuda que se arrodilló en desesperación había inspirado a una nueva generación de defensores de la justicia. Los años continuaron pasando. La Fundación El Abogado Divino se expandió a nivel internacional. Miguel se graduó y se convirtió en uno de los principales abogados de la fundación. Elena abrió centros de apoyo para familias en crisis en 10 ciudades diferentes. El juez Alcázar entrenó a una nueva generación de jueces en la importancia de buscar justicia verdadera, no solo aplicar la ley mecánicamente. Pero quizás el impacto más profundo fue en las iglesias. La historia de Rosa había reavivado la fe de millones. Personas que habían dejado de creer en los milagros ahora oraban con nueva confianza. Congregaciones que se habían vuelto tibias ahora ardían con pasión renovada. Pastores predicaban sobre el abogado divino que defiende a los quebrantados. Un pastor en particular, el reverendo Samuel Mendoza, usó la historia de Rosa para transformar completamente su iglesia. En lugar de enfocarse solo en bendiciones personales, comenzó a movilizar a su congregación para ser defensores de justicia en su comunidad. Establecieron clínicas legales gratuitas, fondos de ayuda para familias en crisis, programas de mentoría para jóvenes en riesgo. La historia de Rosa nos enseñó algo crucial, predicaba el reverendo Mendoza. Nos enseñó que Dios no solo hace milagros individuales, Él inspira movimientos. Una viuda se arrodilló y Dios levantó un ejército de personas dispuestas a luchar por la justicia. 10 años después de aquel viernes memorable, se organizó una ceremonia especial en el mismo tribunal donde todo había comenzado. Habían pasado una década desde que Rosa se arrodilló en esa sala, y ahora regresaban para conmemorar el aniversario y para inaugurar una placa permanente que contaría la historia para las generaciones futuras. El tribunal estaba lleno hasta el tope.
estaban las 1.500 familias que la fundación había ayudado directamente. Estaban los cientos de abogados y jueces que habían sido inspirados a cambiar su enfoque profesional. Estaban los políticos que habían trabajado en la Ley Rosa. Estaban los periodistas que habían cubierto la historia original y su evolución. Y estaba Rosa, ahora de 68 años, con cabello completamente gris, pero ojos que todavía brillaban con la fe que había movido montañas. Cuando le pidieron que hablara, se puso de pie lentamente. La sala entera se puso de pie con ella en señal de respeto. Hace exactamente 10 años, comenzó, su voz todavía clara y fuerte. Yo entré a este edificio sin esperanza. Era una mujer rota, asustada, enfrentando fuerzas que me sobrepasaban completamente. No tenía abogado, no tenía dinero, no tenía conexiones. Lo único que tenía era fe. Miró alrededor de la sala llena y aprendí que a veces eso es todo lo que necesitas, porque la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas y la oración de una viuda desesperada puede mover el cielo. Su voz se suavizó con emoción. Pero lo que Dios hizo no fue solo para mí, fue para todos ustedes, para las 1.500 familias que ahora tienen hogares seguros, para los niños que crecerán con estabilidad en lugar de miedo, para los abogados que encontraron propósito en defender a los indefensos, para los jueces que aprendieron que la justicia es más que la letra de la ley. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Hace 10 años, yo le pedí a Jesús que fuera mi abogado, y Él lo fue. Pero no solo en ese tribunal ese día. Él ha seguido siendo el abogado de los oprimidos cada día desde entonces, a través de las manos de ustedes, a través de las voces de ustedes, a través del trabajo de ustedes. Miró hacia el cielo, como si pudiera ver a través del techo hacia algo más alto. Gracias, Jesús, por ser mi abogado cuando nadie más lo sería, por defender mi causa cuando todos pensaban que estaba perdida, por usar mi historia para inspirar un movimiento que ha cambiado miles de vidas. Y gracias por demostrar que tú todavía haces milagros, todavía escuchas oraciones, todavía defiendes a la viuda y al huérfano. Cuando Rosa terminó de hablar, no hubo aplauso inmediato. En su lugar, algo extraordinario sucedió. Una persona comenzó a cantar suavemente, «¡Cuán grande es Él!». Luego otra se unió, y otra. Pronto todo el tribunal resonaba con el himno de adoración. Era un momento santo, un momento en que el cielo y la tierra se tocaban, un momento en que todos los presentes sentían la presencia tangible de aquel que había comenzado todo esto 10 años atrás. Cuando la canción terminó, el juez Alcázar, ahora retirado pero presente en la ceremonia, descubrió la placa. Decía simplemente, en este tribunal, el día viernes 15 de octubre, hace 10 años, Rosa Jiménez se arrodilló sin abogado y oró, «Señor Jesús, sé tú mi abogado». Y Él lo fue. Que esta placa recuerde a todos los que entren aquí que la verdadera justicia viene de Dios y que Él nunca abandona a los que lo invocan con fe. Esa noche, Rosa regresó a su casa, exhausta pero llena de paz. Miguel y Elena estaban allí esperándola, junto con sus propias familias ahora. Miguel se había casado y tenía 2 hijos pequeños. Elena también estaba casada y esperando su primer bebé. «Mamá», le dijo Miguel, mientras se sentaban en el jardín bajo las estrellas. ¿Alguna vez imaginaste que todo esto sucedería cuando te arrodillaste en ese tribunal? Rosa pensó por un momento. No. Honestamente, en ese momento solo estaba pensando en no perder nuestra casa. No podía ver más allá de esa crisis inmediata. Pero Dios sí podía, añadió Elena. Sí, sonrió Rosa. Él veía todo lo que vendría. Veía las 1.500 familias, veía la fundación, veía la ley, veía los corazones que serían transformados. Yo solo veía mi necesidad. Él veía su plan. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos de la noche. ¿Sabes qué es lo más increíble?,
dijo finalmente Rosa. No fue el documento que apareció milagrosamente. No fue cómo el juez cambió de opinión. No fue ganar el caso o recibir la compensación. Entonces, ¿qué fue?, preguntó Miguel. Lo más increíble fue darme cuenta de que Dios realmente escucha, que Él realmente se preocupa, que cuando clamamos a Él en nuestra necesidad más profunda, Él responde. Puede que no siempre sea con un milagro tan visible como el mío, pero Él siempre responde. Elena se acercó y abrazó a su madre. Gracias, mamá, por no renunciar, por arrodillarte ese día, por tener fe cuando no había ninguna razón humana para tenerla. Gracias por enseñarnos que Dios es real y que su poder no es solo una historia antigua, sino una realidad presente. Rosa las abrazó a ambos, sus hijos preciosos, ahora adultos con sus propias familias, siguiendo el camino de fe que ella había modelado. No tienen nada que agradecer, susurró. Yo solo fui un instrumento. Todo el crédito es de Él. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Rosa reflexionó sobre el increíble viaje de los últimos 10 años. De viuda sin esperanza a símbolo de fe victoriosa, de mujer quebrantada a inspiración para miles, de alguien sin voz a una voz que había cambiado leyes nacionales, pero en su corazón seguía siendo la misma Rosa, una mujer simple que amaba a Dios, que amaba a sus hijos y que había aprendido que cuando no tienes nada más que fe, tienes todo lo que necesitas, porque cuando Jesús es tu abogado, el resultado nunca está en duda. Puede que el camino sea difícil, puede que la batalla parezca imposible, puede que todos los demás te hayan abandonado, pero cuando el abogado divino toma tu caso, cuando Jesús mismo se presenta ante el tribunal del cielo en tu defensa, cuando Dios decide que es tiempo de justicia, entonces los imposibles se vuelven posibles, las montañas se mueven, los documentos aparecen, los testigos llegan, las verdades se revelan y la justicia prevalece, no porque seamos dignos, no porque seamos perfectos, sino porque servimos a un Dios que es fiel, un Dios que es justo, un Dios que no puede mentir ni fallar. Y esa verdad, más que cualquier victoria legal, es el verdadero legado de Rosa Jiménez. Si esta historia ha fortalecido tu fe, no te olvides de compartirla. Puede que alguien en tu vida esté en su propio tribunal, enfrentando algo imposible, necesitando ser recordado de que Dios todavía hace milagros. Comparte esta historia y ayúdanos a llegar a 30,000 suscriptores antes de Navidad. Y en los comentarios cuéntanos, ¿cuándo ha sido Jesús tu abogado? ¿Cuándo has visto a Dios defender tu causa de maneras imposibles? Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Que Dios te bendiga y recuerda siempre, cuando Jesús es tu abogado, ya ganaste el caso.